continuamos habiendo. Si nosotros, por ejemplo, estamos frente a una oración que diga se construyó una tarima. Se construyó una tarima. Como decíamos recién, primero veo, la tarima se construyó sola, a sí misma, imposible. Alguien la construyó que no aparece mencionado. Entonces es pasiva con C. Para confirmar que sea, ya ahí empecé a sospechar que es una pasiva con C. Ahora, para confirmar que sea una pasiva con C, voy a tener que averiguar, que corroborar si hay concordancia entre lo que podría ser el sujeto y el verbo. Se construyó está en singular. Una tarima está en singular. Hay concordancia entre la tarima, que ahora asume la función de sujeto, porque sigue siendo el viejo complemento directo que le quitó el trono al sujeto, lo tiró al fondo y se sentó en el trono, o sea que él es sujeto. Ahora la tarima es sujeto. Y al que la construyó está ya, no puede aparecer ni nombrado. Pero veo que si el verbo está en singular, se construyó, y el que asume la función de sujeto es la tarima, y está en singular, bueno, pues es una pasiva con C, lo sigo corroborando. Ahora, recordemos, siempre que digamos que es pasiva, cualquier tipo de pasiva, recuperemos mentalmente la forma activa, porque eso quiere decir que se construyó una tarima, deriva de X construyó una tarima. Ese X no puede aparecer mencionado porque me lo prohíbe la estructura sintáctica de la pasiva con C. Entonces, ¿cómo llevamos a la grilla? Se construyó una tarima. ¿Qué infinitivo llevo? Construir. ¿Quién construyó? ¿Y qué construyó? El que construyó es agente y tema. Sintagma nominal, complemento directo. Pero nosotros ya habíamos descubierto que esto era pasiva con C. Pero si es pasiva con C, la pasiva con C es una forma más extrema de la pasiva común. O sea que hay que ver primero qué transformaciones sucederían en la pasiva común, en la que esto se transformó en derivado pasivo del sujeto activo y esto se transformó en sintagma nominal. Y la pasiva con C como forma más extrema hace que esta información desaparezca, no puede aparecer. Y esta sigue usurpando el lugar de sujeto. O sea que yo me tengo que preguntar, para encontrar el sujeto de la oración, me tengo que preguntar ¿qué se construyó? Una tarima. Y eso es el sujeto. O sea que tengo que llegar hasta la última columna, que es la función sintáctica de la pasiva con C. Ahora bien, estamos todos de acuerdo, ¿no? Con eso. Voy a repetir lo de las pasivas y el complemento directo. Si es pasiva no puede tener complemento directo. Acá también se construyó una tarima. Yo tantas veces ya he visto en los exámenes, en ejemplos como se construyó una tarima, se construyó pasiva con C. Lo descubrieron. Pero después una tarima complemento directo. ¿Murieron? Entonces no puede tener complemento directo si antes dije que era pasiva. Pasiva quiere decir que no hay complemento directo, porque lo que debería haber sido complemento directo en activa asumió la función por usurpación de sujeto y ahora está como sujeto. La tarima es el sujeto. ¿Qué pasa si la oración original había sido, por ejemplo, supongamos, Pedro había pintado su habitación? Si lo paso a pasiva común, su habitación o la habitación, él había pintado, había sido pintada por Pedro. Si lo paso a la pasiva con C, se había pintado la habitación. Entonces, me queda, fíjense, se había pintado la habitación. Y todo esto es el predicado
Ahora, ¿se había pintado la habitación? ¿Se había pintado sola la habitación? No. Entonces es pasivo con C. Ahora bien, acá me encuentro con lo que parece que son 3 palabras. Entonces tengo que ver cómo se constituye todo pasivo con C. Y tengo un signo pasivo que es el C. C más el verbo. Solo que acá, ¿qué pasa con el verbo? En había pintado. En vez de ser se pintó, pintó el verbo solo. Acá tengo el verbo, pero ¿por qué está con 2 palabras? Porque está en tiempo compuesto. Entonces, como tiempo compuesto, auxiliar y participio. O sea que fíjense que acá también yo podía haber dicho al principio, uy, ¿pero qué es? Porque tengo el tiempo compuesto y tengo la pasiva con C. Tengo en realidad la pasiva con C. Dentro de ella aparece el tiempo compuesto afectando al verbo nada más. Pero la estructura está manejada por la relación entre esto y el resto. Y es una estructura pasiva. Entonces, a eso lo tenemos en cuenta de la misma manera, sobre todo pensando cómo lo llevamos a la grilla, cómo se había pintado, cómo lo llevo a la grilla, cómo pintar. O sea que esto en la grilla es pintar. Hay disparates inteligentísimos que yo veo en los exámenes. Gente que lleva a la grilla como haberse pintado. Pobre, por una energía mental para poder inventar esa forma y bueno, ustedes evítenlo. Entonces acá tenemos en cuenta eso. Ahora bien, vamos a introducir lo que vamos a llamar otro tipo de predicado, que es el predicado impersonal, que suele provocar algunos dolores de cabeza. Y nosotros vamos a dedicarnos en el predicado impersonal fundamentalmente al más confuso para todos nosotros, que es el que se puede llegar a confundir con una pasiva con C. En principio, si nosotros andamos dando vueltas por una ciudad y de pronto nos encontramos con un cartel que dice se venden autos, ¿qué es eso? ¿Qué tipo de oraciones? ¿Qué tipo de predicado tiene? Se venden autos. Es una pasiva con C. Alguien vende autos. ¿Concuerda el verbo con el sujeto? Porque el sujeto son los autos, que hubieran sido complemento directo, pero usurparon el sujeto. Son los ocupas. Entonces, los autos es el sujeto. Está en plural, concuerda con venden. Bien, tengo una pasiva con C. Pero no sería raro que pasemos por otro lugar donde encontremos un cartel que diga se vende autos. En realidad no es extraño y tampoco es totalmente agramatical porque es una forma que ya está incorporada dentro del uso de la lengua. Y es muy parecida a la anterior. Pero ¿qué pasa? Si dice se vende autos, no hay concordancia, porque en principio se cumplen las cuestiones que tienen que ver con la pasiva con C. Alguien vende los autos, ¿sí? Supone una activa que se transformó en pasiva, bla, bla, bla. Bien. Ahora, cuando veo la concordancia, se vende singular, autos plural, no puede conformar una oración prototípica. Porque básicamente tiene que haber concordancia entre el sujeto y el verbo. Entre el sujeto que asumió la función de sujeto y el verbo. Como no hay concordancia, no forma una oración prototípica, o sea que ese predicado, por más que tuviera cara de pasiva con C, no lo es un predicado impersonal. Y le pongo solamente predicado impersonal y no analizo. O sea que predicado impersonal y nada más, no hace falta ni que le hagas la caja. Al final le pones oración no prototípica y no analizamos. Porque no tiene la relación esperable entre sujeto-verbo para que la podamos considerar una oración que cumple con las reglas prototípicas de la conformación de la oración en español. Bien.